Es que la grabación no ha comenzado. Ok, listo, Ah, ya la comencé y estamos viendo, pero la presentación en el programa de presentaciones, no como tal presentada, digamos. ok, vamos a ver. Eh, ok, vamos a ver. Dejar de compartir. Otra vez voy a volverlo a poner. Eh, compartir. Ok, ¿se ven el PowerPoint? Sí, ahorita se ve el PowerPoint, digamos, el programa. El programa, pero no se ve que se haya Sí se ve la presentación, pero no se ve en modo presentación. una presentación. Ok. ¿Será que tengo que no, pero dejar de compartir una presentación y ya sé. Disculpen este retraso. Vamos a ver si lo puedo poner desde el punto de. Ujú, ujú. Ok, creo que es esta. ¿Ahora? Sí, ahora sí se ve. Ok. Muy bien, como les comentaba entonces, este se trata del enfoque desde un enfoque holístico. Era porque queríamos resaltar el hecho de que el agua no es solo un líquido que ocupamos para nuestra salud o para la vida, que en la vida, en la naturaleza se necesita demasiado, sino que también hagamos un poco de conciencia sobre este líquido que también ha participado en la historia de la humanidad. Nosotros podemos tener un montón de ejemplos de cómo se ha usado el agua para hacer conquistas de territorios, para el transporte de embarcaciones, mercadería, para la expansión de las sociedades, también a nivel estratégico para, digamos, a través de venir y a establecer poblaciones. Siempre necesitamos fuentes de agua que estén cercanas a estas poblaciones para poder sobrevivir. De hecho, también podemos tener el enfoque geopolítico, en el cual se ve que, digamos, muchos países utilizaron estos ríos, estas fuentes de agua como formas de limitar sus territorios y actualmente también podemos observar a nivel del planeta que este líquido, el agua, digamos, hay muchas fuentes de agua como los ríos que cruzan países y estos países, algunos, lastimosamente son muy pocos los que sí tienen acuerdos para proteger estas fuentes de agua. A nivel económico, también el agua es muy importante. Si lo consideramos, por ejemplo, si entre más rico sea un pueblo, una población, una sociedad con el agua, entonces sus productos van a tener ciertos costos. Pero si nosotros nos fijamos en otros lugares donde el agua comienza a escasear, entonces el costo de esos mismos productos se eleva enormemente y eso es porque dependen en gran medida todavía del agua. Igualmente, si nosotros relacionamos esto de economía con la sociedad, vamos a ver cómo se comienzan a separar cada vez más hay una mayor brecha entre los que pueden tener acceso a calidad de agua, digamos, por ejemplo, el agua potable, una calidad mayor, son aquellos que tienen mayor poder adquisitivo. Están aquellos que no pueden adquirir esa agua de calidad mayor, entonces tienen que consumir calidades menores a las que se podrían considerar potables y que son o pertenecen a esas partes de la sociedad que está con menor poder adquisitivo. Y por lo tanto también está relacionado con nuestro último, digamos, ejemplo, que es el de prosperidad. Se supone que una población donde sí tengamos bastante agua, acceso a ella y se pueda gestionar correctamente, entonces va a poder ser más próspera que aquellos lugares que no lo tienen. Por lo tanto, el agua, repito, no es solo un líquido que nos está relacionado con si tomamos, nos hidratamos y estamos saludables, sino que está relacionado a muchas decisiones directas e indirectas que nosotros manejamos como personas, como individuos y también como parte de la sociedad.
por eso, este año las Naciones Unidas estableció como título Agua para la Paz, considerando que todos estos ejemplos están relacionados, que el agua pertenece o está presente de alguna manera en muchas de las decisiones que se toman. El día de hoy nosotros vamos a tener que vamos a hablar realmente del agua natural, el agua potable y el agua residual. Cómo estas están relacionadas con nosotros, con lo que hacemos diariamente, la afectación que existe por estos tres tipos de agua y es la adaptación que nosotros debemos de aspirar. ¿A qué llamamos agua natural? Bueno, el agua natural va a ser aquella que se encuentra en la naturaleza, que está, digamos, que viene de las nacientes, que está en los pozos, que está en las quebradas, en los ríos, en los mares, en los océanos, está sin tratamiento propiamente porque existe en la naturaleza. Entonces, digamos, si hay ganado cerca de ese río, entonces todo lo que las fuentes, las correntías, que me traiga el agua pluvial hacia ese río, va a traer todos digamos, los compuestos que se encuentren cerca de esa zona ganadera, hacia ese río. Por eso se dice que está sin tratamiento, porque es totalmente al natural. El agua pluvial también, o sea, el agua de lluvia también sería como agua natural, cae. El agua natural suele contener una variedad de minerales disueltos, minerales y otros compuestos que están en el agua y puede variar en su composición según la fuente de la que provenga. Por eso les decía, digamos, está por eso los océanos, que hay mares que están salados, o tenemos los ríos, aguas dulces, que son los que nosotros por lo general tratamos para poder consumirlas. El agua de un río y el agua que nosotros utilizamos para consumo no son iguales, no es lo mismo. Aunque hace muchos años, ¿verdad? Hace unos 30, 40 años, todo el mundo decía como que, o por lo menos uno escucha las historias de nuestros abuelos indicando que, se encontraban una poza, iban y nadaban y tomaban el agua de ahí. Realmente eso no es muy saludable porque dependiendo de dónde provenga el agua no es apta para consumo humano porque puede contener ciertos microorganismos, ya puede estar contaminada porque son aguas superficiales que están, digamos, expuestas a que incluso los mismos aves, los mismos animales que están en, digamos, en los bosques, digamos, conductos de casas que estén ilegalmente colocadas cerca de los ríos y ahí desechan sus aguas residuales, sus aguas jabonosas. Entonces, todo esto me está contaminando estas aguas, por lo tanto, no van a ser aptas para que las personas lo tomen. De ahí va el pensamiento de por qué nosotros hemos visto cada vez más que, se descubrió un lugar maravilloso y bonito que presentan los influencers que van hacia digamos, pozas, pero estas pozas cada vez están más adentro de la naturaleza porque están menos amenazadas por la contaminación que hay, que tienen las diferentes residencias de la parte de las poblaciones. Entonces, ahí tal vez la contaminación es la que ocurre por la parte de los animales, por tal vez degradación de la vegetación, pero aún así se supone que van a estar más limpias que la que encontraríamos en un río, por ejemplo, en San José. De ahí yo creo que todo el mundo ha visto los ríos de San José y no tomarían agua de esos ríos. No se puede usar, ya les digo, para procesos que involucren alimentos de seres humanos. ¿Por qué? Porque estas aguas, como no están sin tratamiento, entonces llevan toda esa contaminación. Es una relación más directa con el ciclo de agua. Nosotros podemos pensar aquello que nos enseñaron desde la escuela, que el agua en su estado líquido va a estar en superficies, luego se evapora, sube al cielo, ahí ocurren otras formas de procesos en los cuales ya logra pasar de la parte evaporada otra vez a caer con forma de agua. Entonces, esta está más relacionada a esa parte, al ciclo. Fácilmente contaminada con residuos sólidos y líquidos que les mencionaba. El agua, lastimosamente, es uno de los líquidos que nosotros no podemos echarle desinfectante y ya con solo eso se limpió, más bien le estamos contaminando más. Entonces, sí hay que considerar eso. Puede contener seres vivos también, tiene muchos microorganismos, no solo pensemos en los peces, también tenemos microorganismos que nos causan enfermedades como la salmonella, la Escherichia coli o E. coli. Entonces, hay que considerar que el agua natural sí puede contener naturalmente estos seres. Entonces, por eso les repito, no es para ingerir.
Sin embargo, nosotros ocupamos agua para vivir y es ahí donde surge el agua potable. Este va a ser de almacenamiento intencional. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacerle un tratamiento a esta agua y asegurarnos de que nada la vaya a contaminar. Entonces nosotros sí vamos a atender a almacenar esta agua potable y la vamos a conducir a todo, digamos, Costa Rica, que nosotros, por cierto, tenemos un 91% de la población tiene acceso a esta agua potable por medio de tuberías. Otros datos es que el agua potable que nosotros consumimos realmente no es un H2O puro, que H2O es la partícula del agua. También tenemos que pensar que el ser humano no solo consume esa partícula, sino que realmente es esa partícula de agua más cierta cantidad de compuestos que nos mantienen hidratados. Pero esa cantidad es tan insignificante que no nos va a afectar de forma negativa. Y por lo tanto, se le dice, se califica el agua potable por medio de su calidad, qué tanto están disueltos, qué tipo de minerales, qué tipo de compuestos están en el agua y que no nos van a causar ningún daño. Es muy importante saber que el agua potable no va a tener ningún tipo de coloración ni olor. Y esto es más que todo son por características que nosotros preferimos a la hora de consumir el agua potable, pero no tienen realmente una afectación a nivel de salud, se supone. Agua suministrada por tuberías o envases cerrados. En Costa Rica el 91% de la población tiene acceso. Se utiliza para todo tipo de procesos que en consecuencia pueda perjudicar la salud humana. Por ejemplo, ¿cuáles? El lavado de alimentos, desde la agricultura. Necesitamos aplicar, por ejemplo, algún tipo de plaguicida y este se tiene que disolver en agua potable. No se puede utilizar agua natural para estos procesos porque si no nos estaríamos trayendo ciertos contaminantes que trae el agua natural hacia nuestros cultivos. Entonces también a la hora de hacer la parte de agricultura, la cosecha e incluso ya la venta y el preparado de nuestros alimentos, en cada etapa ocupamos agua. Por ejemplo, para hacer productos, por ejemplo, lo de las telas, la ropa, todo esto ocupa agua. Para el tema del ganado, también para las carnes, todo en la cadena de valor en algún momento necesita agua. Y también todavía se sigue utilizando mucho el agua potable para hacer las limpiezas de todo lo que nosotros utilizamos. Entonces, si lo pensamos bien, el agua potable, que es la que lleva tratamientos y de todo, se está utilizando en gran medida en muchos de los procesos de actividades que se utilizan diariamente y también en las empresas. Hay en Costa Rica, bueno, para el 2021 habían 40 plantas de tratamiento de agua potable. Aquí de hecho tenemos el mapa. Podemos ver que hay en el área metropolitana, se reconocen 14 plantas de tratamiento de agua potable. Cada planta de tratamiento de agua potable tiene diferentes nacientes de agua donde se están extrayendo o capturando esa agua para poder venir y darles el tratamiento adecuado. En la zona de Chorotega tenemos 7, en la zona de Brunca tenemos hasta 5, en la central oeste 5, Huetar Caribe tenemos 5 y en el Pacífico Central tenían 5 en el 2021, esto es un dato. Su contaminación es sospechosa e investigada, como ocurrió ahora a principios de este año con con el famoso vaso de agua que olía a combustible. Esto tenían que investigarse porque, como les indico, esta agua para ser tratada y luego enviada por tuberías, entonces no debería haber ningún momento en que se contaminara con algo. Y si se contamina, inmediatamente es algo importante que tenemos que investigar y resolver. ¿Qué pasa en los lugares donde no hay planta de tratamiento de agua? Digamos que no está la presencia del AIA. Resulta que para eso están las asadas, las famosas asadas que hay en algunas comunidades, son las que se encargan de revisar la naciente, capturar el agua de esa naciente, darles un tratamiento, por lo menos de cloración, vigilar las tuberías, el estado de las tuberías que van a llevar esas aguas hasta los grifos. Esto es para que se mantenga cierta calidad del agua en las poblaciones. De ahí pasamos al agua residual. Si ya nosotros tenemos el agua natural, sabíamos que tenía cierta contaminación, pero no la vamos a consumir nosotros y en el agua y en la naturaleza sirve suficiente para los procesos que ocurren en la naturaleza.
Luego pasamos al agua potable y esa sí, nosotros la capturamos, nosotros tenemos que tratarla para poder hacerla de una calidad aceptable para poder consumirla como seres humanos. Y luego tenemos el agua residual. El agua residual entonces es lo que sale después de los procesos que nosotros tuvimos como seres humanos. Puede ser desde utilizar los baños, después de utilizar para lavar la ropa, después de hacer el lavado de alimentos, en las partes industriales, después de los procesos industriales de fabricación de productos o de, digamos, procesamiento de alimentos, un procesamiento de carnes. O sea, hay muchas formas de generar aguas residuales. Por eso vamos a encontrar que existe una clasificación de aguas como aguas domésticas, que son las que salen de los hogares, que vienen de las industrias, y estas aguas domésticas, bueno, y aguas comerciales, que son muy parecidas a aguas domésticas. Esta agua residual también tiene que tener un almacenamiento intencional. ¿Por qué? Porque así como el agua residual no puede ir a la naturaleza, necesita un tratamiento previo, porque estas aguas van con una carga contaminante que me va a afectar la naturaleza y me puede afectar también el ciclo del agua. Por ejemplo, ¿cómo nos puede afectar? Piensen en la lluvia ácida. ¿Qué pasaba con la lluvia ácida? La lluvia ácida era porque había aguas que llevan contaminantes que subían a la atmósfera, también la atmósfera estaba cargada de contaminantes y luego caían, esta agua, esta evaporación se transformaba en agua líquida y caía arrastrando ese nivel de acidez. Entonces ahí teníamos una alta contaminación. Por lo tanto, repito, el agua residual tiene que tener un almacenamiento intencional, le vamos a dar un tratamiento para poder retornarla al ambiente. No es que vamos a lograr darle una calidad que es parecida a la calidad del agua potable, tampoco. No vamos a poder hacerle eso, no es retirar tanta contaminación, porque realmente los tratamientos que hay que hacer para el agua residual son bastante más caros a veces, dependiendo del tipo de agua residual que estamos sacando, que la del agua potable. El agua que ha sido utilizada en actividades humanas, que es el agua residual, industriales o domésticas y que contiene una variedad de contaminantes, son tan variados estos contaminantes a veces, pueden ser desde sólidos suspendidos, materia orgánica, nutrientes, productos químicos, patógenos y otros materiales que pueden ser muy nocivos. Necesita ser tratada antes de liberarse al ambiente. En Costa Rica, los tratamientos que tenemos en el 70% de las aguas residuales es a través de tanques sépticos. Es el que nosotros más conocemos en las casas, por ejemplo, en las casas de nuestros abuelos, de nuestros papás, incluso en nuestras propias casas o incluso en las casas eh, en las instituciones, por ejemplo, en municipalidades y en escuelas y en muchos otros sitios nosotros vamos a encontrar por lo general tanque séptico. Entonces, por eso es que el 70, se ha hecho un estudio y se salió que en el 70% del tratamiento de las aguas es a través de esto. Ya vamos a ver cómo funciona rápidamente un tanque séptico. El 2% son letrinas. Letrinas es la casita pequeñita que está afuera de las instalaciones y que es como una especie de huequito que hay en la tierra. El 25% es alcantarillado. El alcantarillado es más ideal. ¿Por qué? Porque el alcantarillado es tomar por medio de tuberías todas las aguas residuales y enviarlas a una planta de tratamiento de aguas residuales. La planta de tratamiento de aguas residuales, por lo general ahora salen por ley que se hagan en condominios, Buenos días, don Omar, ¿cómo le va? y otros sitios. Eh, Le agradecería al compañero si pueden enmudecer al compañero. Gracias. Como les decía, las plantas de tratamiento de aguas residuales, este es preferible. ¿Por qué? Porque ahí se van a poder revisar en tiempo más real qué es lo que le está ocurriendo al agua residual, si realmente estamos retirando el contaminante, si realmente estamos logrando la calidad del agua antes de enviarla a la naturaleza. Si necesita algún cambio, o sea, es algo mucho más en tiempo real. En cambio, en el tiempo de los tanques sépticos, estos tienen más desventajas porque no tenemos una manera de estarles revisando constantemente qué es lo que está ocurriendo dentro del tanque séptico. Hay reglamentos que establecen cuál es la calidad del agua tratada, o sea, lo que ya salió del tratamiento.
antes de enviarla a un cuerpo de agua. De hecho, es el decreto 33601, en el cual establece que si nosotros tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales, si vamos a reutilizar el agua o si vamos a enviarla a un cuerpo receptor, o sea, un río, una quebrada, un pozo, entonces, ¿qué tipo de parámetros tenemos que analizar? ¿Con qué frecuencia hay que analizarlo? Y qué, digamos, cuál es la calidad que se puede aceptar, que es la mínima aceptable. Las aguas residuales son contaminantes que no deberían llegar al agua natural. ¿Por qué? Porque resulta que es como agregarle tinta a una botella de agua pura. Me va a contaminar todo el resto del agua, de la botella. Entonces, si yo le agrego agua residual a un río, esta agua residual constantemente me va a estar contaminando tanto el río que al final eso no lo voy a poder trabajar, no lo voy a poder tratar, no voy a poder aprovechar ese río. Cualquier sustancia o sólido o gas puede contaminar el agua y esta a su vez contamina el medio circundante. ¿Por qué? Porque si nosotros nos imaginamos, tenemos una laguna y en esa laguna era agua limpia, vivían patitos, que teníamos tortugas, hasta habían camarones y resulta que comenzamos a echarle aguas residuales de nuestra casa, las aguas domésticas, y de ahí, con el tiempo, vemos que ya los patitos son cada vez menos, que ya el verdor que había bonito y que el agua se veía clara y limpia, comienza a tornarse todo de verde, se forma una nata verde, que comienzan a haber olores, que comienza a haber mosquitos, plagas y un montón de factores, y también ya nosotros mismos nos comenzamos a enfermar. Entonces, realmente el agua residual, si no la tratamos, vamos a ir contaminando el ambiente y estas aguas naturales van contaminando todo lo que hay alrededor. Afectación un poco más en términos individuales es que si nosotros no sabemos utilizar o no tenemos conciencia a la hora de utilizar el agua natural y transformarlo en agua potable y el agua potable, la cantidad de agua potable que nosotros utilicemos, estamos haciendo un agotamiento de los recursos naturales. Esto es un aspecto ambiental. ¿Cuál sería el impacto? Ese agotamiento de recursos naturales. Generación de aguas residuales. Entre más aguas residuales generemos, más costos vamos a tener. ¿Por qué? Porque pensemos, entre más contaminada esté el agua, entonces, digamos, si yo tengo un agua potable, le voy a invertir una cierta cantidad para tratarla, pero resulta que para poder utilizar mi proceso, si yo la contamino más, entonces voy a tener un agua contaminada que voy a tener que pagarle a otra empresa que me venga a tratar para lograr cierta calidad, pero ese costo, ese tratamiento va a ser mucho más caro que si yo hubiera tratado desde un inicio de evitar la contaminación. Y ese tratamiento es para tratar de descontaminarla, ni siquiera es que le estamos hablando de limpiar. A más aguas residuales, mayor inversión económica, entonces para remover estos y poder retornar la naturaleza. Vean que estamos hablando de un ciclo, el agua natural, a agua potable, a agua residual y otra vez a agua natural. ¿Qué pasa? Nosotros podemos brincar de agua natural a agua residual. Sí, ya les decía, si hay agua residual que me esté contaminando mi agua natural, entonces ni siquiera voy a poder aprovechar para hacer agua potable. Entonces sí existe eso de que no es un ciclo directo, de que tiene que pasar uno por uno antes de transformarse. El problema de los tanques sépticos que les mencionaba, digamos, tenemos un solo tanque séptico. El tanque séptico de una casa, por ejemplo, está diseñado para una cierta cantidad de personas, digamos 5 personas. El tanque séptico va a recibir el agua dentro de una cajita, por lo general esta cajita es a veces circular o es una cajita cuadrada, imagínense como una cajita cuadrada. Ahí dentro de esa cajita vamos a tener una cantidad de bacterias que parecen como una tierrita mojada, que son lodos, y ellas van a estar trabajando el agua que les llega, y esa agua es una cantidad, digamos, piénselo por goteo, de esa manera. Entonces, ustedes reciben el agua, las bacterias, bueno, no, perdón, las bacterias reciben el agua y la van a trabajar y van a liberar agua más limpia. Esa agua más limpia es lo que uno ve que se va por medio de unos drenajes y por lo general hay jardines o tierra donde salen esos drenajes y liberan esas aguas, aguas que están más limpias. Ese es el proceso o la forma más simplificada de un tanque séptico.
Eso pasa con uno. Ahora imaginemos que estamos en una montaña, como está aquí a la par, donde cruza un río en la parte de abajo, donde tenemos ganadería y trabajo agrícola. Y cada uno de estos cubitos que están aquí en la montaña, cada uno es un tanque séptico. Resulta que esto me va a saturar el suelo de la montaña, porque todos los tanques sépticos al mismo tiempo están liberando por medio de drenajes agua. Entonces, esta agua no se va a quedar superficial, esta agua va a tratar de viajar al centro de la montaña y del centro de la montaña va a llegar al río. Se supone que el agua que ya estaba limpia por el tanque séptico no debería haber tanto problema. Pero, ¿qué pasa si yo a la casa que se suponía que solo iban a vivir 5 personas le hice un segundo piso porque se casó la hija de la dueña de la casa? Entonces ya hay una familia extra en la parte de arriba. O la transformé para alquilarla. Entonces ya en el piso de arriba o le hice 2 pisos más, vamos a vivir 15 personas. Entonces, este mismo tanque séptico va a recibir ahora el agua residual de 15 personas. Pensemos que eso ocurre en todas estas cuadritos que están aquí. Entonces, ya el tanque séptico, ya no, las bacterias que vivían en cada tanque séptico ya no reciben la misma cantidad de agua, van a recibir mucho más. Eso ya no les da tiempo de procesar el agua a su ritmo, sino que tendrían que acelerar, pero las bacterias no van a saber eso, no van a acelerar, ellas van a su ritmo. Entonces, ¿qué hace el agua? Simplemente entra y sale casi igual a como entró y va a ir al centro de la montaña y va después a bajar hasta el río. Aquí entonces va a contaminar el río porque todo el agua no ha sido tratada. El agua más bien, así como están saliendo de sus casas, está llegando hasta el río prácticamente. Esa es la desventaja de los tanques sépticos, que se tiene ese riesgo de que ellos dejen de trabajar como deberían de trabajar. Hay otro también, hay otro desventaja que tiene el tanque séptico. ¿Qué pasa si yo estoy acostumbrada a lavar mis, digamos, sanitarios, mis baños con cloro? El cloro les va a llegar a las bacterias del tanque séptico, me las va a matar. Entonces, si no hay bacterias en el tanque séptico, de ahí va a pasar igual, llega el agua residual y sigue directo, no hay nadie que la limpie. Entonces, también puede tener el mismo resultado, llego a la contaminación. Siguiendo con el tema de afectación, entonces nosotros ahora imaginemos nuevamente, si nosotros no tenemos suficientes líquidos para hidratarnos, nos va a afectar la salud. Si no hay suficiente agua en la naturaleza, va a afectar tanto a la vida en la naturaleza como nuestra vida. A nivel de historia tenemos una afectación, por ejemplo, había muchos sitios donde tal vez por guerras digamos, se sitiaban el lugar y se les contaminaba sus fuentes de agua potable porque sabían que si no hay fuente de agua potable, las personas no podían sobrevivir mucho tiempo en ese sitio y iban a tener que abandonarlos. Entonces, a nivel histórico, incluso se ha utilizado como estrategia. A nivel geopolítico que les mencionaba, puede ser, digamos, una forma de manejar los límites naturales de los países o también por medio de convenios de que ocupamos proteger las fuentes de agua. Pero resulta que, como les decía al puro inicio de la charla, hay muy pocos países que realmente se han puesto a hacer esos convenios. Entonces, hay muchos más países que dependen de las mismas fuentes de agua y no han hablado entre ellos para poder protegerlas. A nivel de economía, que les decía, cada vez se encarecen más los productos que dependen del agua cuando esta escasea. Cuando hay una mayor escasez, entonces hay una mayor diferenciación a nivel de sociedad y cada vez estamos más lejos de esta parte de la prosperidad. Entonces, en afectación que tenemos es el agotamiento del recurso natural, el agua natural, encarecimiento de esos servicios que nosotros recibimos, que ustedes dicen, no, pero es que, digamos, sí, para manejar, por ejemplo, el transporte, lo que ocupamos es combustible y ya se utiliza el coolant, no se ocupa agua para el enfriamiento. Pero si ustedes se ponen a pensar, realmente sí está muy relacionado que los productos que dependen del agua encarezcan todo el resto de las cadenas de servicios y de productos de las cuales uno depende. Entonces, no es como que una cosa esté separada de la otra, realmente todo está integrado, está unido de alguna manera.
Abandono de sitios que les mencionaba, si un lugar queda sin agua potable, sea que se contaminó el agua potable, sea que ya del todo la fuente de agua se agotó totalmente, entonces hay que abandonar ese sitio, no se puede sobrevivir. Disminución de la salud, eso también lo podemos ver, como les decía, si nosotros no nos mantenemos hidratados, es donde nosotros vamos por ejemplo, el mayor síntoma que se presenta es dolores de cabeza, migrañas que nos dan. Empobrecimiento social, que es el tema de la economía y la sociedad, y surgimiento de peleas, que también este es más directo con el tema que les decía, agua para la paz. Cuando hay escasez de recurso hídrico, las poblaciones o los pueblos se comienzan digamos, a representar más la pérdida de este recurso en otros sitios y estos otros sitios ya le pertenecen a ciertos pueblos, entonces hay ese surgimiento de las peleas porque se quiere proteger ese recurso de aquellos que ya lo gastaron, digamos. En el tema de adaptación, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Bueno, aquí en Costa Rica nosotros tratamos de fomentar prácticas de conservación del agua en todos los sectores, ¿verdad? Ustedes desde sus organizaciones y casas tratan de hacer esas prácticas, desarrollar y aplicar estrategias de gestión integrada de recursos hídricos que consideran los aspectos tanto sociales como económicos y ambientales, explorar y desarrollar nuevas fuentes de agua, por ejemplo, podríamos hablar de la captación del agua de lluvia en las casas, en las instituciones, tener esos tanquecitos de agua nos ayuda a tener una fuente diferente de agua cuando escasea. También si pensamos hasta hace como unos 30 años, era impensable tratar de hacer un tanque enorme para captar el agua de lluvia y luego liberarlo lentamente en los ríos, porque decían, ¿para qué? Pero luego se vio la necesidad de hacerlo, porque entonces así el agua de lluvia no llegaba al río tan rápidamente, entonces le permitía al río hacer una cabeza de agua, sino que ahora con este tanque nosotros tenemos la captación del agua, se va llenando hasta cierto punto y luego cuando ya dejó de llover se libera y el río le da tiempo de movilizar esas aguas. Explorar, ok, fomentar prácticas agrícolas sostenibles. ¿Por qué? Porque antes, si nosotros pensamos hace 50 años, venían y utilizaban el agua de los ríos, donde el agua de los ríos en ese momento tal vez no estaba tan contaminada y simplemente había una gran cantidad de desperdicio del agua. No se sabía realmente si las plantas estaban capturando esa agua. Ahora hay tecnologías que te permiten medir cuánta agua de la que le estás dando a una planta la está capturando realmente o la está dejando ir. Y si realmente la está dejando ir es porque está recibiendo más agua de la que necesita. Invertir en infraestructura hídrica resiliente y adaptación al cambio climático. Estamos sufriendo del cambio climático en este momento con esta época seca que se ha extendido bastante, con estos calores y realmente nosotros necesitamos pensar más allá. Vea que aquí hablamos de infraestructura y no de una planta de tratamiento, no de las tuberías del agua. Estamos hablando de infraestructura de nuestros hogares, de infraestructura del lugar donde trabajamos, del lugar donde estamos, de las instalaciones, y cómo esta podría ayudarnos para poder ser hídricamente más resiliente y adaptarnos a ese cambio climático. Y obviamente la parte de sensibilizar a la población para que se entienda cuál es el progreso que hemos tenido y qué tan importante es el agua con nosotros. Ya más aterrizadas están, digamos, por ejemplo, reparación de fugas en las tuberías, que ustedes mismos piensen y también hablen con sus compañeros sobre el tema de que si encontramos una fuga, inmediatamente hay que reportarla, que de esta fuga, recuerden que pertenece a las tuberías que van tanto para agua potable como agua residual. Estas ocupan ese almacenamiento, entonces nosotros no podemos dejarla a la libre. Por ejemplo, está el tema de que si uno se encuentra que una pared que luce húmeda, entonces el agua de dónde proviene. ¿Será que hay una tubería del otro lado o debajo del piso que está con una fuga y eso me está generando esa humedad? Hay que pensar un poco más allá. Tecnología de uso eficiente del agua, por ejemplo, lo que nosotros hemos visto mucho son los famosos grifos, el grifo que tiene el lector o un grifo de pedal, incluso nos ha ayudado a hacer el uso más eficiente. Reutilización del agua, por ejemplo, que era tener, digamos, agua de lavado de vehículos que pasen por un proceso, unos tratamientos para tener un agua de una cierta calidad que nos permita otra vez utilizarla para el lavado de vehículos.
Uso responsable del agua, que es ser conscientes de cómo estamos utilizando esa agua. Captación de agua de lluvia, que les mencionaba. La irrigación por goteo en las zonas agrícolas, cultivo vertical con recirculación de agua. Se ha puesto o se había puesto muy de moda tener cultivos en las casas, jardines, que en las casas, incluso en los apartamentos, y que fueran verticales. E incluso hay personas que ya han ido más allá y han mantenido peces, o sea, peceras debajo de estos cultivos verticales. Entonces, ellos riegan las plantas de arriba, el agua va bajando, va humedeciendo todas las, digamos, las plantas y luego lo último cae a la pecera y en la pecera el pececito hace sus procesos para poder seguir vivo. Y sistemas de almacenamiento de agua, como les mencionaba. Ok, fomentar estas prácticas de conservación del agua en todos los sectores. Todo esto es lo que nosotros ya hemos estado hablando y mencionando que deberíamos de hacer. Hay que considerarlo bien desde nuestro punto de vista, dentro de nuestras organizaciones, participar activamente para hacer esa adaptación, tomar en consideración lo importante que es esa agua natural, esa agua potable y esa agua residual. Y les traía un ejemplo de adaptación que se hizo desde 1998 en Perú, donde lograron hacer suministrar agua potable a un desierto, el desierto que se encuentra en Perú, en la zona norte. Este es un proyecto de irrigación, se llama el Chavimochic, lo pueden buscar en Google. Este fue que suministró a más de 47,000 hectáreas de desierto en la costa norte del Perú. Y esta agua fue para hacer cultivo de frutas y realmente fue exitoso porque actualmente, o sea, esto desde 1998 y existen estas mismas empresas agrícolas y siguen cultivando en estos mismos sitios y se exporta este producto de Perú hacia el mundo. Ellos lo que cultivaban era aguacate y se ha expandido hasta arándanos, otras frutas que ocupan bastante agua y esto es cultivo en el desierto. Y ahí mismo, en el mismo desierto, con esas temperaturas, y aún así ellos pueden cultivar porque ellos utilizan este tipo de irrigación, que es por goteo y monitoreo inteligente de la tecnología. Ok, espero que hayan prestado bastante atención entonces para esta charla, porque vamos a hacer este pequeño ejercicio. Vamos a ver, tenemos que relacionar las características o acciones de la columna B con la columna A. Entonces, vamos a ver, ¿cuál creen ustedes que está relacionado con aguas residuales? Vamos a ver, aguas residuales puede estar relacionado con tecnología de uso eficiente del recurso. ¿Alguien alguno que quiera dar su opinión? ¿O estará relacionado con el título dado por las Naciones Unidas para este año 2024? No. Ok, aguas residuales, entonces tal vez esté relacionado con las plantas de tratamiento en Costa Rica, con más de 40. Bueno, a mí se me hace esa, pero no sé los demás. Somos 26 personas en la reunión, aparte de sin contar a Silvia. ¿Alguien que Buenos quiera días. participar? ¿No sería Buenos más días. bien la última opción, la de los tanques sépticos, porque estamos hablando de aguas, bueno, residuales? Sí, aguas residuales, muy bien, compañera. De hecho, es la de el 70% de los hogares utiliza tanque séptico para tratarlas. Muy bien. Y con respecto al agua natural, ¿cuál creen ustedes que está relacionado? Ya logramos unir aguas residuales con la del tanque séptico. Me ¿Cuál parece que será? era que depende de dónde provenga, el agua no es apta para consumo humano directo. Muy bien, esa es, compañera. ¿Y la de agua potable? Ya solo quedan tres de aquí.
¿Algún caballero? Vean que las chicas ya han dado dos respuestas y las dos le han pegado la primera. ¿Habrá algún caballero? O si no, sigue el poder femenino. ¿Alguna compañera que quiera dar la opción correcta o la que considera que es la correcta? Didier Campos dice que la primera, lo dijo por el chat. Ah, ok. Vamos a ver la respuesta. Y no, resulta que el agua potable es la que decía que que en Costa Rica para el 2021 se tenían mapeadas 40 plantas de tratamiento. Esta de acá. Y en temas de adaptación, ¿alguien más quiere escribir por el chat o también lo pueden decir? Tecnología de uso eficiente del recurso. Tecnologías de uso eficiente del recurso. Entonces nos queda la última que es Agua para la Paz, que era la del título del 2024. Muchas gracias a los participantes. Esto nos lleva entonces a la pregunta de que ustedes tengan con respecto a este tema. Bueno, sí, hay una pregunta en el chat. Ujú. Joana consulta si con referencia a los tanques sépticos, ¿las aguas jabonosas también van dentro del tanque o es por aparte? Voy a regresarme aquí a los tanques sépticos. Como les decía, para tomar la figurita, el tanque séptico sí puede recibir aguas jabonosas, siempre y cuando las sustancias que utilizaron para hacer el lavado, la limpieza, no sean perjudiciales para las bacterias que se encuentran en el tanque séptico. Por eso les daba el ejemplo del cloro. El cloro las elimina. Pero ahora hay muchos productos biodegradables que se utilizan para la limpieza, entonces, o para, digamos, el lavado de ropa que no van a afectar a las bacterias. Entonces, las aguas jabonosas sí se pueden enviar a un tanque séptico sin problema. Sin embargo, si nosotros seguimos con el tema de la adaptación, podríamos pensar en ver si esas aguas jabonosas podrían reutilizarse en otros procesos, como hacen en muchos lugares, que es utilizar para el riego en el jardín, para mantener el jardín en buen estado. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, antes de que pasemos a ver si hay más preguntas, recordarles que ya les pasé por el chat el formulario de asistencia, que es muy importante que ustedes llenen para tener registro de que estuvieron participando en la charla y pues que esto luego se pueda registrar también en sus respectivos espacios. Y no sé si hay más preguntas de parte de las personas. Puede ser abriendo su micrófono o escribiendo en el chat. Siempre es bueno, con respecto al tanque séptico, ahora que recuerdo, es que ustedes puedan tenerle o darle seguimiento a cómo está su funcionamiento. Por ejemplo, el tanque séptico no es que es un tratamiento perenne que nunca hay que darle mantenimiento, sino que cada cierta cantidad de años, por lo menos cada año, cada 2 años, dependiendo de la cantidad de personas que lo utilizaron o que hicieron uso de las instalaciones sanitarias de la casa y por lo tanto todas las aguas residuales fueron al tanque séptico, entonces puedan ustedes revisar cómo están los lodos. Si ya hay suficientes lodos dentro del tanque, entonces hay que extraerlos. O si hay poquitos lodos, entonces sigue funcionando normal el tanque séptico, no hay que extraerlos. E incluso cuando les hacen el mantenimiento, recordar que la persona que les hace el mantenimiento tiene que ser un gestor autorizado por el Ministerio de Salud y este mantenimiento involucra la extracción de los lodos, pero siempre les deben dejar una capita de lodos en la parte de abajo porque son las bacterias que van a estar trabajando. Si se llevaran todos esos lodos, entonces ustedes no tendrían bacterias en el tanque séptico y este tendría que empezar a trabajar desde cero. Entonces, sí se vuelve como problemático al principio. Entonces, para evitarse esos problemas es lo de las capitas de lodo. Em, Muy bien, ¿algún otro tema con respecto a esto de los tanques sépticos, aguas residuales? También considerar el tema del agua potable, que el agua potable, si ustedes
tienen o detectan que está llegándoles contaminada, entonces siempre tienen que reportarlo. Si ustedes tienen una asada, entonces reportarlo con la asada. Si lo trabajan con el AIA o con la municipalidad, entonces lo tienen que reportar. Siempre es importante hacer eso. ¿Por qué? Porque entonces estas organizaciones tienen que venir e investigar qué está ocurriendo, porque está saliendo contaminada el agua que digamos a veces tal vez si el agua viene de un pozo, entonces tal vez es que la bomba del pozo está más abajo o algo le está ocurriendo a la bomba del pozo y por eso está enviando el agua contaminada. O tal vez desde las asadas que ellos tienen que darle tratamiento para quitar la contaminación al agua, pero si a ustedes ya les está llegando contaminada, es que entonces en la planta que tienen en la asada o el tratamiento que les está dando en la asada no está siendo suficiente, entonces ellos tienen que corregirlo, pero no van a saber cuándo corregirlo si ustedes no lo avisan. Entonces sí es muy importante estos reportes. E igualmente, así. Y buenos días, mi nombre es Johanna, ¿cómo están? Mucho gusto, Tengo una Johanna. consulta igual referente a esto de lo mismo de los tanques sépticos. Es que me llama mucho la atención porque ahora entonces ya no se puede tirar lo que son las aguas jabonosas comúnmente que se tiran al caño. Ya eso ya no, ahora tiene que ser directamente al tanque séptico. Sí, las aguas, es que lo que nosotros conocíamos como caño es agua pluvial, es agua de lluvia. Y esas aguas de lluvia se están conectadas para llevar todo hacia los ríos, porque se supone que es agua natural que va a caer del cielo y debería de dirigirse hacia los ríos. Entonces, para que las calles no se inundaran, fue que hicieron lo que nosotros conocíamos como caños, que son las alcantarillas. Y esto es solo para agua de lluvia. El problema es que antes, muchas casas de las zonas más viejas y de todo el país, lo que hacían era unir tuberías que sacaban de las aguas jabonosas hacia la alcantarilla, porque les parecía mucho más sencillo que andar buscando dónde había quedado el tanque séptico. Pero estas realmente no deben ir a las alcantarillas. Esa era la duda que tenía, realmente no sabía, digamos, no entendía por qué ahora, digamos, Se había ya hecho el no, cambio. exacto, sí. Sí, de hecho, imagínense que ahora uno no debería de echar, por ejemplo, que antes era algo que se hacía cuando yo era niña, todavía era que la gente que pintaba las casas y venía y lavaba y tiraba la pintura a través del alcantarillado, en los caños, venía y lavaba ahí el tarrito y de todo en la alcantarilla, se iba la pintura en la alcantarilla. Eso está prohibido realmente porque, repito, estarías contaminando con pintura el agua que va a ir hacia un río. Entonces son como prácticas que uno ahora es así como, uy, mira, eso lo hacíamos antes y no, eso no estaba bien hecho. Todo es un crecimiento progresivo, cada vez nos vamos enterando de diferentes cosas que era así como, ok, hay que corregirlos. Eso es lo importante, es aprender qué es lo que estábamos haciendo mal y aprender cómo lo tenemos que hacer ahora para que no tengamos una afectación negativa hacia lo que tenemos que cuidar tanto, que es el recurso del agua. Sí, ya todo es un proceso realmente. Correcto. Con respecto a lo que les mencionaba de los reportes, les recuerdo que si ustedes llegan a tener o encontrarse una fuga, por ejemplo, en las calles de agua, de esas que a veces uno se topa de agua potable, que uno dice, ay, es que no, parece que alguien seguro chocó o algo así contra una tubería y lo abrió y sale el poco de agua. Eso nosotros lo podemos reportar como ciudadanos a través de la aplicación de la IA. Y la IA tiene una aplicación, entonces ustedes pueden hacer los reportes. Es bueno que también lo sepan y lo puedan utilizar en su momento cuando se encuentren con ese tipo de situaciones. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Pregunta, ¿esa presentación ustedes no la comparten? Eh, Creo que va a estar disponible en nuestras redes sociales de LinkedIn para los que quieran hacer el curso. Pero lo voy a consultar con nuestros compañeros para ver si para los que se hayan registrado en la lista de asistencia con los correos debidos, entonces se les puede enviar.
Gracias. Muy bien. Entonces, les agradezco mucho haberse unido a esta charla y espero que se les haya aclarado varias dudas que hayan tenido y también si tienen alguna nueva duda o quisieran abarcar algún tema de los que se vieron el día de hoy, entonces nos pueden contactar. Vean que nosotros estamos en todo momento para ustedes. Muchas Gracias. gracias. Muchas Buen día, gracias. también. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas Hasta luego, gracias. pasen bien.